a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujido de dientes. Esta parábola tiene una relación, es parecida al trigo y la cizaña. Entonces queremos ver que esta red es la palabra de Dios, es Dios. Esa red que nos está llamando, está llevando mucho pueblo, muchos almas a las iglesias hoy en día, a las iglesias cristianas. Y vemos que hoy en día que hay peces buenos, peces malos. No sé qué pez serás tú. No sé qué realmente, si tú eres de pez bueno o ese pez malo. Pero ese pez tipifica a esa persona que realmente se está sujetando a su líder. Está haciendo caso a lo que el Señor te esté direccionando, su Santo Espíritu. Y si tú eres ese mal pez, es aquel que únicamente va cada domingo, va por únicamente esa palabra de Dios, que quiere escuchar lo que quiere escuchar y adecuarla a su manera, mas no quiere de pronto aceptar esa exhortación que de pronto el Padre se está haciendo. Estás fallando en algo. Ya lo hemos dicho. Llevamos 3 años en Cristianos en la Gloria y hemos dicho que un factor de que muchas veces no se ha recibido estas bendiciones es el no hacer caso al Señor. Es un factor muy grande. Entonces, si tú no eres capaz de sujetarte a tu líder, que es el Señor, usando ese instrumento para darte tus bendiciones espirituales como materiales, porque lo material viene por añadidura, yo me pregunto, cuando salgan los ángeles y aparten lo malo entre los justos, ¿dónde estarás tú? ¿Dónde estarás tú? Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Y un gran ejemplo, Esther, Daniel, Noemí. Y podemos ver que ellos se sujetaron, aunque al comienzo hicieron cosas ahí, pero se supieron sujetar a lo que decía el Señor. Amén, así es, mi hermano. Estos ejemplos que tú colocas, también podemos colocar a José. Dios tenía un propósito con cada uno de estos servidores, con Esther, Noemí, Daniel y José. Dios, sus padres, sus progenitores, los enfocaron hacia el único Dios vivo y de poder que es Dios, y les enseñaron aquellas normas, les predicaron, les hablaron de la sujeción, del respeto, del amor, de la honra hacia Dios. Y aunque ellos fueron llevados a distintas ciudades, digámoslo así, o a países que eran idólatras, que no creían en Dios, sino que tenían diferentes dioses paganos, que hacían adoración, hacían cultos, hacían cosas que no le agradaban al Señor, porque todo eso es abominación ante los ojos del Señor. Muchas personas dicen que son distintas culturas, pero indiferente de la distinta cultura, sabemos que el ser supremo que creó los cielos, la tierra, que nos creó a nosotros, que hizo todo lo que existe hoy en día, de lo que nosotros podemos disfrutar, fue Dios, no ningún Dios, no ninguna cultura, ni ninguna religión. Pueda que en distintas ciudades o países llamen a Dios porque el Señor tiene diferentes nombres, pero es el mismo Dios y es un solo Dios. Pero estos servidores de Dios, como lo dijo el hermano Carlos, Esther, Noemí, José, Daniel, ellos fueron llevados a otros países donde no comulgaban con el Dios de estos servidores. Sin embargo, Dios permitió que ellos fueran allá para que ellos vieran cómo Dios prosperaba a sus hijos cuando eran obedientes, y que sin importar su entorno, si ellos se sujetaban a la palabra de Dios, si ellos no negaban a Dios, si ellos no escuchaban al hombre, sino se sujetaban a la ley de Dios, a la ley de Moisés, que es la del Señor, Dios los iba a prosperar. Estando en un pueblo impío, estando en pueblos o en ciudades o en países donde no creían y no aceptaban a Dios. Por eso nuestra enseñanza del día de hoy, este hermoso versículo
que el pastor Carlos nos acaba de leer la red en Mateo capítulo 13, versículo 47-48, es algo que estamos viendo hoy en día. Dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. El Señor ya envió su red. El Señor desde hace muchos tiempos la ha enviado. Él ha enviado a sus predicadores, a sus pastores, a sus maestros, mis hermanos, a sus evangelistas, para que prediquen la palabra, para que nos den aquel alimento espiritual que tanto necesitamos, porque recordemos que nosotros sin el Señor no somos nada. Y llegará el tiempo, mis hermanos, que una vez que el Señor ha enviado a sus evangelistas, a sus siervos, para que nos den aquel alimento espiritual, para que nos hablen a través de su palabra y ante todo con un testimonio vivo y de poder, llegará el tiempo en que ellos sacarán esta red a la orilla y sentados recogerán lo bueno en estas red, en estas cestas, y lo malo lo separarán. Así pasa, mis hermanos, con nuestra vida. El Señor nos está dando una oportunidad para que conozcamos de Él, para que dejemos las cosas del mundo, para que dobleguemos nuestra carne y nos sujetemos a un Dios vivo y de poder, con respeto, con amor, pero ante todo con la verdad, porque llegará el tiempo, mis hermanos, el fin de los siglos, y eso ya lo estamos viviendo, y Dios enviará a sus ángeles y nos separará a los buenos de los malos, no porque Dios no nos ame, porque Dios es grande, es maravilloso y es misericordioso, y cada día son nuevas las misericordias del Señor para con nosotros. Desafortunadamente, nosotros por naturaleza somos malos. Nosotros justificamos la maldad, justificamos el pecado, nosotros justificamos nuestros errores y no obedecemos al Señor. Estar en los caminos de Dios no es fácil. Estar en los caminos del Señor implica que nos van a juzgar, que nos van a señalar, que nos van a juzgar, que van a decir que nosotros no queremos, que juzgamos, que hacemos, que no, pero no importa lo que los demás digan. Lo importante es que nosotros estamos en esa red que es la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo, mis hermanos. De todo eso, el Señor nos va a llamar y nos pedirá cuentas. Allá cada uno, la decisión está en nuestras manos. El Señor nos ha dado la libertad de escoger entre lo bueno y entre lo malo. Solo hoy que el Señor nos dice: todo aquello que tú has hecho, has jugado con la palabra del Señor, no estás cumpliendo con las normas de Dios, no con las de un hombre, no con las de una sociedad, sino con la palabra de Dios, con lo que el Señor nos demanda, que está escrito en la Biblia. El Señor nos va a pedir cuentas de eso, si de todo aquel alimento que recibimos a través de aquellas redes que son sus pastores, que es su palabra, que son sus predicadores, nosotros dejamos que esa palabra cayera en tierra fértil. ¿Nosotros nos sujetamos a eso o hemos seguido en la misma? Vamos por ir a una congregación, decimos que leemos la palabra, decimos que oramos, pero nuestra vida sigue igual, sigues cometiendo los mismos pecados, sigues dejándote doblegar por la carne, sigues rindiéndote a las pruebas que el Señor permite para que maduremos espiritualmente, mis hermanos. Amén, amén, así es. Y algo muy importante que te iba a interrumpir: ¿qué clase de pescados podemos ver hoy en día? Vemos de todas sus grandes variedades como en el mar. Estamos haciendo una metáfora, una comparación. Sí. Pero así como en el mar tú encuentras diversidad de peces. Como el pez globo que cuando se enoja se infla. Se infla y lo podemos... Oye, mi hermano, y ese pez globo es venenoso, ¿no? Sí, es venenoso. Entonces ahí podemos ver esa cizaña cuando se pone enojada, se altera, se infla y quiere soltar su veneno. Amén, así es. O eres una trucha, eres un pez, es que hay tanta diversidad de peces, ¿no, mi hermano? Pero esta comparación va a tú qué clase de pez eres. ¿Serás de los que se paren en aquella cesta que son justos o serás de los malvados? ¿Que fuiste lapso? ¿Que fuiste tibio? Recordemos que la palabra del Señor dice que Él no quiere tibios, que Él los vomitará de su boca. El Señor, o tú eres frío o eres caliente, pero al Señor no le agrada la gente tibia. A Dios no le agrada a aquellos que supuestamente dicen buscar del Señor, independientemente de la congregación a la que asista, independiente de la ideología que tú tengas. Nosotros tenemos un manual de vida, que es el que te guía como padre, como hijo, como esposo, como esposa, como hermana, como hermano, como profesional, que se llama la Biblia.
Las personas pueden decir lo que quiera, tú puedes escuchar de distintos predicadores lo que quiera, pero por eso los predicadores, por eso los pastores como el hermano Carlos, cuando vamos a iniciar nuestras enseñanzas, nos dicen que recordemos tener a la mano las Sagradas Escrituras, que tomemos nota de aquellas citas bíblicas, porque es que nosotros no podemos comer entero, nosotros tenemos que rectificar si lo que el hermano... No comamos puro cuento. Amén. No podemos escuchar de distintos predicadores verdades que son verdades absolutas de ellos, pero tú sabes si ese predicador es direccionado por el Señor, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando él se apega a la palabra del Señor y ante todo que su testimonio, que todo lo que él ha vivido rectifica y comprueba que él pasó por aquellas situaciones duras, pero que el Señor le ha dado la victoria con un propósito, y el propósito es de que sea un testimonio y predique lo que él ya vivió y la verdad de Cristo, mis hermanos. Por eso nosotros tenemos que estar con la Biblia en las manos, buscando las citas bíblicas, leyéndola. Cuando tú escuchas una predicación y el predicador dice una cita bíblica, tú la recuerdas o tú vas y la buscas y tú sabes si ese predicador está hablando lo que está allí y está diciendo ante todo la verdad. Amén, amén, amén. Y estamos en Cristianos en la Gloria, porque estamos en la gloria para hablar de Dios. La hora en Bogotá, Colombia, son las 8:20, o ya 8:20, ya el tiempo ha pasado. Y vamos a ir con nuestro primer tema, es Mi Dios, mi Salvador, de San Martín Revival. Ese es nuestro primer tema, porque Dios es nuestro Salvador, es nuestro Salvador, y por eso con esa red Él ha venido a llevar a su pueblo, a decir, vamos, pueblo mío, aquellos obedientes y fieles, mejor dicho, preparados. Y estamos en Cristianos en la Gloria, porque estamos en la gloria para hablar de Dios, y ya regresamos con más de Cristianos en la Gloria. Ya regresamos con Cristianos en la Gloria. No soy capaz de comprender su voluntad y su poder. Solo sé que a su diestra está quien mi alma ha salvado. Tomo su ejemplo y predicción. Cristo me dio la salvación. Siento en mi corazón, es el que me ha salvado, que desde el cielo Él bajó y por el pecador murió. Te suena extraño si tú no conoces a quien me ha salvado. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Yo vivo y muero por su amor. Él es mi fuerza, Él es mi Dios, quien vive siendo mi Señor. Murió y me ha salvado, que desde el cielo Él bajó y por el pecado murió. Te suena extraño si tú no conoces a quien me ha salvado. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será.
Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será.